Buenas noches, amadas hermanas. Es una bendición tenerlas una vez más a ustedes conectadas en esta hora, con hambre y sed del Señor. Amén. Hoy día, como cada martes y jueves, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Nos vamos a instruir en la palabra del Señor. Hemos orado para que su espíritu esté en este lugar, se mueva con unción y poder, y sea llenando nuestras vidas de ese conocimiento que necesitamos como hijas de Dios, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos conocer a nuestro Padre y conocer lo que nuestro Padre, a través de su palabra, nos enseña, ¿verdad? Necesitamos conocer eso, porque cuando vayamos por la calle y alguien te pregunte acerca de un tema y te diga, ¿qué es lo que dice Dios acerca de esto? Tú tengas ese conocimiento que viene de lo alto, ese conocimiento del Señor que a través de su palabra nos da para nosotros ser instruidas y poder compartir lo que el Señor quiere que compartamos con la gente que no conoce de Él, con la gente que quizás se equivoca muchas veces porque tiene ese desconocimiento. No es porque no ame a Dios, no es porque quizás, no sé, sea en su totalidad una persona rebelde, no necesariamente es eso, es que a veces por desconocimiento es que nosotros no nos acercamos a Dios y muchas veces no obedecemos a Dios en las cosas que Él nos manda, ¿ven? Pero este día nos va a servir para eso, para poder conocer un poquito más allá de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, ¿amén? Este tema, como les decía hace un momento, es un tema que una hermana me pidió que lo compartiéramos porque había mucha controversia acerca de este tema, ¿ok? No solamente en gente que no conoce al Señor, sino en los propios cristianos, en los mismos hijos de Dios, en las mismas religiones que tienen una Biblia y que leen la palabra de Dios. Hay mucha controversia con ese tema, porque algunos tienen una idea que se combina lo que Dios dice con las ideas humanas, ¿verdad? Y no en su totalidad como lo que Dios dice. Y como nosotros aquí en este grupo aprendemos y hablamos de todo lo que está escrito y no usamos a otros autores, a otros libros para poder instruirnos, es que vamos a saber lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de este tema específico, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Ustedes han escuchado hablar de los animales impuros y limpios, de los animales limpios e impuros, lo que se puede y no se puede comer según Dios. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Tienen ese tema clarísimo? ¿Saben lo que se puede comer y lo que no se puede comer según el Señor? ¿O por ahí hay algunas dudas, un poquito de desconocimiento, no la tenemos clara? ¿Por ahí hay algo que no esté bien, que no esté claro? Sí, ¿verdad? Para todos nosotros. Para mí también era algo complejo ese tema. Era un tema muy complejo porque la palabra de Dios habla de muchas cosas e incluso de lo que debemos y no debemos de comer, de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Y hay mucha controversia porque los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios, hacen referencia a muchos versículos donde nos dicen que lo que se dijo en el Antiguo Testamento ya no es válido en el Nuevo Testamento. Entonces, por ahí que se genera la controversia, por ahí que se genera un poco esa confusión de no saber a ciencia cierta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero hoy, como hemos orado al Espíritu Santo, hoy le hemos pedido al Espíritu Santo de Dios que sea ministrándonos esta noche y trayendo palabra a nuestro corazón, es que vamos a tocar este tema que, como se los dije en un inicio, es un tema muy controversial, es un tema muy delicado, que debemos de tener toda la atención del mundo para poder comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Nuestro tema el día de hoy es animales limpios e impuros. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y nos vamos a ir al libro de Levíticos. Nosotros sabemos que el libro de Levíticos era un libro donde se establecían todos los patrones que se debían de seguir para la vida cotidiana, para la vida espiritual y para la vida ceremonial. O sea, los sacrificios, las ofrendas y el ritual que se le hacía a Dios para adorarlo, para honrarlo y para estar en su presencia. Amén. Son tres cosas muy importantes que Levítico habla acerca de nuestra vida espiritual, de nuestra vida ceremonial y de nuestra vida cotidiana.
¿Ok? Esas tres cosas el Señor en Levíticos nos instruye, nos enseña. Esto se hace, esto no se hace, esto trae lo otro, y así el Señor nos habla a través de su palabra. Ahora, antes de empezar con este tema, yo quiero que nosotros entendamos a la perfección el significado de impuro y de limpio, porque eso también es algo muy determinante. Porque cuando no tenemos claro el concepto de lo que significa impuro y de lo que significa limpio, es por eso de que a veces nos confundimos con las cosas que leemos o con las cosas que aprendemos, ¿ok? Así es que vamos a entender lo que significa impuro. ¿Qué significa impuro según nuestro amigo Google? Dice nuestro amigo Google que impuro tiene mezcla de otra cosa y no conserva su naturaleza original. ¿Ok? Impuro, dice nuestro amigo Google, que tiene mezcla de otra cosa y no conserva su naturaleza original. Dice que impuro es algo que está contaminado. Impuro es algo que está contaminado. Impuro también significa que tiene impurezas y suciedad. ¿Ok? Miren lo que significa impuro. Si nosotros entendemos este concepto, vamos a poder comprender a lo que Dios le llamaba impuro y limpio. Si nosotros no tenemos claros estos conceptos, entonces nos vamos a confundir un poco por qué esto sí y por qué esto no. ¿Ok? Impuro, dicen, en conclusión, impuro es algo que no conserva su naturaleza original porque está mezclado con otra cosa, que está contaminado y que tiene impurezas y suciedad. Eso es lo impuro. ¿Ok? Cuando la Biblia nos habla de impuro, nos dice que la impureza está entrelazada con lo físico, con lo moral y con lo ceremonial. Dice la Biblia que impureza puede significar, una de las cosas que puede significar impureza es comer o hacer lo que Dios nos manda que no debemos de comer y que no debemos hacer. Amén. Impureza puede ser que cometes un pecado sexual, que cometes algún pecado que Dios establece, haces alguna cosa que a Dios no le agrada. Eso también es impureza. Eso también es impuro. No mantener esa pureza delante del Señor, que es la obediencia. Amén. Limpio. ¿Qué dice nuestro amigo Google acerca de limpio? Dice que limpio significa que no tiene mancha ni suciedad. Limpio para nuestro amigo Google significa que no tiene mancha ni suciedad, que no tiene mezcla de otras cosas, especialmente de impurezas. Está libre de impurezas. Limpio es estar libre de impurezas. Dice que es exento de cosas que dañen o infeccionen. Miren, limpio es exento de cosas que dañan, está libre, limpio está libre de cosas que te dañen o de que te causen alguna infección. Miren, lo que significa limpio. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de limpio? Dice que viene del griego ketaros, dice que proviene del griego ketaros, ¿ok? Que tiene un significado muy profundo. Pues esto significa puro, puro, limpio. En griego significa puro, es puro. Amén, es puro, dice. En el Antiguo Testamento, puro era lo que más te aproximaba a Dios. Por eso en la palabra de Dios se usa mucho la palabra pureza. Puro, pureza. Porque era lo que más te acercaba a Dios. Cuanto más puro, cuanto más limpio, te acercaba más a Dios. Cuando los sacerdotes iban a entrar al tabernáculo, a conversar con el Señor, a que Dios le dé el mensaje para que lo comunique a su pueblo,
Dicen que el sacerdote que entraba y no estaba puro, ahí nomás quedaba, ya no salía. Incluso el sacerdote al ingresar al tabernáculo iba con un grillete en su pierna. Por si él caía muerto, lo jalaban para sacarlo. Lo jalaban para sacarlo. Porque si el sacerdote, siendo una de las figuras importantes y más representativas del pueblo, era impuro ante Dios, ellos consideraban que más sería una persona común y corriente. Por eso es que le amarraban un grillete en la pierna, y si él caía y se demoraba en salir, era que estaba muerto, y le jalaban de la pita, lo sacaban así, porque ellos no eran dignos de estar en el tabernáculo. ¿Amén? Entonces, entendimos lo que significa puro y limpio e impuro. ¿Nos quedó claro? Perfecto. Entonces vamos a la palabra de Dios. Levíticos 11, del 1 al 30. Hoy nuestra enseñanza está un poquito larga, pero nosotros lo vamos a poder desarrollar. Es más, este capítulo es hasta el 47. Pero nosotros los vamos a leer hasta el 30, donde el Señor ordena ciertas cosas importantes que nosotros debemos de seguir. ¿Ok? Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Animales limpios e impuros. El Señor habló con Moisés y Aarón y les pidió que hablaran con los hijos de Israel y le dijeran. ¿Con quién habló el Señor? Con Moisés y con Aarón. ¿Quién era Moisés? El líder del pueblo de Dios. ¿Quién era Aarón? El sacerdote del pueblo de Dios. Habló con los dos, dice, con el líder y con el sacerdote, con las personas que el Señor había escogido para ser el vocero de Dios, los voceros del Señor. Amén. Dice que habló con ellos y les dijo que hablaran a los hijos de Israel. ¿A quiénes le tenían que hablar? A los hijos de Israel. Amén. Al pueblo de Dios. Y les dijeran lo siguiente. De entre todos los animales que hay sobre la tierra, estos son los que podrán comer. Lo primero que el Señor le dice es, mira, hay un montón de animales en la tierra. Y te voy a dar órdenes específicas para que sepas qué comer y qué no comer. Hermana Ceci, ¿por qué Dios le dice eso si ya se sobreentiende que hay animales que sí se pueden comer y que animales que no se pueden comer? Lo que pasa es que el ser humano es dado por naturaleza a ser rebelde, a desobedecer, a hacer lo que le plazca hacer, aún cuando las cosas que hace son indebidas. Y estamos hablando de esto, de los pecados que podemos hacer nosotros en nuestra vida espiritual, como por ejemplo mentir, robar, matar, adulterar y ese tipo de cosas. Saben que el adulterio es malo, pero lo hacen. Saben que mentir es malo, pero lo hacen. Saben que robar está mal, pero lo hacen. Entonces el Señor necesitaba poner límites, parámetros de lo que Él había creado y de lo que se debía hacer según su perfecta voluntad. Amén. Y le dijo, de entre todos los animales que hay sobre la tierra, estos son los que podrán comer. Todos los que tengan la pezuña hendida y rumeen podrán comerlos. Miren, todos los que tengan las pezuñas hendidas y rumeen podrán comerlos. ¿A quiénes se refería cuando hablaba de estos animales? ¿A quiénes se refería cuando hablaba de estos animales? A los... Hermano Olguita, ¿me prende su audio? A ver, no le entiendo bien. Al ganado vacuno y a los carneros, los chivos, las ovejas. Así es, hablaba de esos animales en específico. Si bien el Señor en este momento que los decía no lo detalló, pero estaba dando características básicas importantes de los animales que el Señor estaba autorizando comer. Amén. Dice
que tengan pezuñas hendidas y rumiantes, podrán comerlos. De los que rumean o tienen pezuñas, no podrán comer los siguientes. Ahora, ¿qué nos quiere decir acá el Señor? Si bien yo creé animales que tienen pezuñas hendidas y que rumean, hay algunos de todos ellos que sí se pueden comer y otros que no se pueden comer. Unos que son limpios y otros que son impuros. Un ejemplo, el Señor creó a toda la humanidad. Todos somos seres humanos que nos creó el Señor. Algunos de los seres humanos que tenemos 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, 2 ojos, dos orejas, una nariz, a todos los seres humanos que nos creó, algunos conocen a Dios, otros adoran a otros dioses, unos obedecen, los otros no obedecen. Y cuando el Señor se refiere a los humanos, dice, a los que oyen mi palabra y lo obedecen, y a los que no oyen mi palabra y no obedecen. El Señor siempre hace esa distinción, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En este caso, el Señor dijo, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Y el Señor dijo, de los rumiantes y de los que tienen pezuña, podrán comer los siguientes. El camello, no podrán comer los siguientes. El camello, porque rumea, pero tiene las pezuñas hendidas. Deben considerarlo impuro. Haciendo una pausa ahí. ¿Por qué el Señor diría que el camello no se puede comer? ¿Una idea así que se les venga a la mente? Algo así que se les venga a la mente. Si les dicen a ustedes, hermanas, le invito a un almuerzo, vamos a comer camello, estofado de camello. ¿Cuántas dicen sí? Sin haber sabido que era impuro. ¿Cuántas dirían, sí, qué rico, estofado de camello? Nadie, ¿verdad? Sí, porque es un animal de carga. Amén. Porque el Señor creó ese animal con una finalidad. Porque si el Señor hubiera dicho que todos los animales que Él creó era para comerlos, entonces no existirían aves carroñeras que vienen y comen animales muertos para cumplir un fin que el Señor estableció en este mundo. El Señor puso límites y dijo, de este animal sí comes y de este no comes, porque estos los creé con una finalidad, que si tú los comes, vas a contaminarte y hasta puedes morir, porque cada animal tiene una función en este mundo y no todo es para alimentar al ser humano. Es lo que nosotros no entendemos. El ser humano cree que tiene derecho y libertad sobre todo. Y eso no es así. Porque Dios estableció lo que se debe y lo que no se debe de comer. Porque no estaba cuidando a los animales, te estaba cuidando a ti y a mí. Nos estaba cuidando a nosotros. ¿Qué pasa si te comes un cuervo que come animales muertos? ¿Qué pasaría contigo? ¿Te caería bien el cuervo? Nos vamos a contaminar. Nos vamos a contaminar. Te puede dar una infección, te puedes enfermar del estómago, te puede dar una alergia, te puede pasar algo. Por eso el Señor estableció en su inmensa sabiduría, en su inmenso conocimiento, estableció lo que se debía y no se debía de comer. ¿Amén? ¿Qué más dice? Deben considerarlo impuro. El damán, porque rumea pero no tiene pezuñas, deben de considerarlo impuro. La liebre, porque rumea pero no tiene pezuña, deben considerarla impura. La liebre es impura. Amén. La liebre es impura. ¿El conejo y la liebre es lo mismo? No, ¿verdad? La liebre es la que está en los campos, se alimenta sola de lo que hay, hasta de roedores se alimenta la liebre. Pero el conejo es más doméstico, ¿verdad? Lo alimentamos nosotros.
¿Qué más dice el Señor? Rumiante, pero no tiene pezuñas, debe considerarse impura. La liebre. El cerdo, porque tiene pezuñas y estas las tiene hendidas, pero no rumea. Deben considerarlo impuro. ¿Qué más? No deberán comer la carne de estos animales ni tocar su cadáver. Deben considerarlos impuros, decía el Señor. Cuando el Señor establece que ni siquiera deben tocarlos, es porque el Señor nos enseña a nosotros que cuanto más lejos lo tengamos, no vamos a caer en la tentación de hacerlo indebido. Y en ese tiempo, el Señor consideraba que cuando nosotros tocábamos un animal que era impuro, nos contaminábamos, porque ya entrábamos a una desobediencia. No era tanto el acto de tocarlo, era tanto la acción que tenías, porque ya habías desobedecido una orden que se te había dado. Si te dices no lo toques y tú lo tocas, ¿pecaste o no pecaste? Pecaste. Y el Señor pone esos límites. El Señor cuando te dice a ti, huye de la tentación, no te dice porque te considera débil, porque te considera ignorante. No, el Señor lo dice porque Él quiere que mantengas una distancia en lo que te puede hacer caer. Tú puedes tener tus principios bien establecidos, pero por ahí viene un amigo o una amiga que está mañana, tarde y noche contigo y te habla y te dice, pero esto no es malo, pero que por esto y por lo de acá, te puede hacer caer. Por eso el Señor dice que el que anda con necios, necio se vuelve. Por eso es que tienes que andar con gente sabia, dice el Señor. Júntate con gente sabia, te dice, para que no caigas en esas cosas que te pueden confundir o llevar a la desobediencia. Amén. Nosotros tenemos que entender que lo que el Señor estableció cuando dijo de animales puros e impuros, era porque el Señor sabía lo que había creado y con qué finalidad lo creó. Amén. Dice, de todos los animales que viven en las aguas podrás comer los siguientes. Eso eran, cuando habló de los que no podías comer en la tierra, te dijo cuáles eran los que no se debían de comer, ¿ok? De los que están en el agua, dice, de los que viven en el agua, todos los animales que tienen aletas y escamas y viven en las aguas del mar y los ríos, esos sí puedes comer. Los que tienen aletas y escamas, que viven en el mar o viven en el río. Solo los que tienen aletas y escamas. Porque los demás animales que no tienen aletas ni escamas, Dios los creó con otra finalidad. Hay animales que son carroñeros, que comen cosas muertas. Y eso lo estamos diciendo porque el Señor no solamente lo creó en la tierra, esos tipos de animales, sino los creó también en el mar y también en los cielos, en el aire, en los cielos lo creó el Señor. Entonces nosotros debemos de entender que Dios puso límites por cuidarte a ti y cuidarme a mí. Amén. Dice, pero no podrán comer ninguno de los que viven en el mar y en los ríos y no tienen aletas ni escamas, ni ningún otro ser vivo que esté en las aguas. Deben de considerarlos impuros. Deben considerarlos impuros. Los que no tienen aletas y no tienen escamas, no se comen. ¿Por qué creen que dicen? A ver, yo les pregunto algo. A la gente le gustan mucho los mariscos, ¿verdad? Les encantan los mariscos. Pero si ustedes se dan cuenta e investigan un poquito más, los mariscos tienen cosas que malogran tus riñones. Tienen cosas que malogran tus riñones. Entonces, porque tienen una sustancia con la que han sido creados que sirve para otras cosas, para su supervivencia en el mar. Por eso es que el Señor nos dice esto sí y esto no. Pero si ustedes entran a Google y ven si los peces son dañinos, los peces que se comen son dañinos, no.
Dicen que el omega que trae el pez es muy favorable para nosotros. Nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. Entonces, mi pregunta es, ¿Dios se equivocó o no se equivocó? No se equivocó, ¿verdad? Dios no se equivocó. Dios estableció lo que se debía y no se debía comer con una finalidad. Si bien usó esto para llevar a línea al pueblo de Israel, que era muy desobediente y muy rebelde, nos enseñó también a través de su palabra que hay cosas que dañan nuestro cuerpo y hay cosas que sirven para nutrirlo y para fortalecerlo. Amén. ¿Qué dijeron cuando empezó esto de la pandemia? ¿Qué fue lo que dijeron? Que ¿por qué se dio el COVID? Porque los chinos habían comido carne de murciélago, ¿verdad? ¿Y el murciélago ustedes consideran que es un animal que se debe de comer? Si les dicen, chicas, vengan que les voy a invitar frijoles con seco de murciélago, ¿qué dicen? ¡Ay, qué rico! No, ¿verdad? Guácala. Guácala, dice la hermana Mila, guácala, dice. Claro, porque aún sin saber lo que dice la escritura, nuestro instinto, nuestro conocimiento que tenemos, nos lleva a rechazar ciertos animales que están creados. Y es porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y es el que te guía, y es el que te instruye, y es el que te aleja de cosas que no son correctas y que no son buenas para ti. Entonces, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, porque Dios lo estableció así, por tu bien y por el mío. Por tu bien y por el mío. No quiere decir que lo que Dios ha creado no es perfecto y maravilloso. Es perfecto y maravilloso, pero cada cosa es llamada para lo que Dios lo creó. Dice la palabra de Dios, todo te es lícito, mas no todo te edifica. Amén. Mas no todo te edifica. Mas no todo te bendice. Mas no todo te nutre. Y ahí es cuando la sabiduría que nos da el Señor es la que nos va a llevar a saber discernir lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, deben considerar los impuros. Dice, pero no podrán comer ninguno de los que viven en el mar y en los ríos y no tienen aletas, ni escamas, ni ningún otro ser vivo que esté en las aguas, deben considerarlos impuros. Deben considerarlos impuros. ¿Se puede comer un delfín? No, ¿verdad? ¿Se puede comer un tiburón? No, ¿verdad? ¿El tiburón qué hace? El tiburón es un animal carroñero. Es un animal carroñero. ¿Qué pasaría si te comes un tiburón? Ese tiburón puede haberse comido unos minutos antes a un ser humano. ¿Te comerías un tiburón? No, ¿verdad? Porque Dios lo creó específicamente para algo. Solo que eso, para el ser humano, es difícil de entenderlo y de someterse. Es difícil. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, deben considerarlos impuros y repugnantes. No comerán de su carne y deberán considerar repugnante su cadáver. No solo el hecho de comer su carne es repugnante, sino también su cadáver, dice el Señor. Su cadáver también es repugnante, dice el Señor. ¿Qué más dice? Todo animal acuático que no tenga aletas ni escama lo considerarán un animal repugnante. Porque si tú lo consideras repugnante, no te va a dar ganas de comerlo. ¿Ok? Es como hace un momento el ejemplo que les di del tiburón. Dicen, ¡ay, qué rico ceviche de tiburón! Pero ese tiburón hace 2 minutos se comió un ser humano. ¿Te lo comerías? No, ¿verdad? Es repugnante. Es repugnante. Porque no te comerías un animal que hace 2 minutos se acaba de comer un ser humano. Entonces, por eso el Señor puso estos límites. Estableció estas cosas. ¿Qué más dice? De las aves considerarán como animales repugnantes y no podrán comer los siguientes. Miren lo que no deben de comer de los animales del aire.
Dice que no se puede comer el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, toda clase de milanos, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el somormurjo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. El murciélago no se come. Hay que mandarle esta parte de la Biblia a los chinos. No se come. Miren toda la cantidad de aves que no se comen. Y si ustedes se ponen a analizar una por una, muchas, por no decir todas, son carroñeras, comen cosas muertas, comen basura, comen cosas que no es buena, que es inservible. Porque el Señor, ¿qué pasaría si estos animales no existieran? ¿Qué pasaría si estos animales no existieran? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Cómo sería nuestro planeta? Llenos de animales muertos por todos lados, ¿verdad? ¿Y eso qué causaría? Una gran contaminación. Eso causaría muchas enfermedades, eso causaría muchas infecciones, eso causaría que todo el mundo esté enfermo. Pero Dios pensó hasta en eso y creó esos animales con esa finalidad, no para que tú y yo lo comamos. Encontraron los chinos una cualidad que tiene el murciélago y dijeron, no, es rico para comer. Y eso no es así. Eso es ir en contra de lo que Dios establece. Nadie puede tener más sabiduría que Dios. Nadie puede tener más conocimiento que Dios, porque Él fue el que los creó. Él fue el que los hizo. Y los hizo con una finalidad. Nosotros, sus hijos, también fuimos creados con una finalidad, que es de obedecer, honrar, alabar el nombre de nuestro Dios. Y es por eso que nosotros debemos de someternos, desarraigar costumbres y pensamientos que hemos tenido por años en nuestra mente. Es difícil, pero todo lo podemos en el Señor. Cuando disponemos nuestro corazón a obedecer al Padre, todo se hace sencillo, porque dice el Señor que en tu debilidad Él se hace fuerte, amén. En tu debilidad Él se hace fuerte. ¿Qué más dice el Señor? También considerarán repugnante a todo insecto alado que ande en 4 patas. Todo insecto de 4 patas que ande, dice, todo insecto alado que ande en 4 patas es repugnante, dice el Señor. ¿O a cuántos le gusta comer? ¿O a cuántos le gusta comer? A ver, ¿a cuántos le gusta comer los saltamontes? ¿A cuántos le gusta comer las abejas? ¿A cuántos le gusta comer las hormigas? ¿A cuántos le gusta? No, ¿verdad? El Señor lo creó con una finalidad a esos insectos. ¿O les gustan las langostas? ¿Les gustan esos animalitos así raros? No, ¿verdad? No, ¿verdad, hermana Marcelina? Nada de esas cosas, nada de eso se come, dice el Señor. Dice, todo insecto alado que ande en 4 patas y que además de sus patas tenga piernas para saltar, con ellas sobre la tierra. Nada de eso se come. Así es que mejor no vayan a China, porque allá en China todo eso se come. No vayan, vayan a otros países más bonitos a conocer. ¿Qué más dice? De estos insectos podrán comer, dice, miren lo que sí pueden comer. De estos insectos podrán comer toda clase de langostas y toda clase de grillos. Ah, miren lo que dice el Señor. De estos insectos podrán comer toda clase de langostas y toda clase de grillos y saltamontes. Ajá. Nosotros podemos decir, guácala, eso no me gusta. Pero hay lugares donde sí los comen. Donde sí comen estas cosas que el Señor nos dice.
¿Será porque no hay producción de unas cosas o será que no hay producción de otras o porque el cuerpo lo necesita dependiendo la región, la ciudad donde esté? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, en nuestra cultura no está eso, ¿verdad? En nuestra cultura no está eso. ¿O quién de ustedes se come un saltado de grillos? ¿Alguien ha comido por ahí un estofado de saltamontes? No, ¿verdad? Pero hay otras culturas que sí lo hacen, porque es otro país, otro hábitat, otra ciudad, otras tierras, todo es diferente. Y si el Señor lo establece, es porque está bien. Amén, es porque está bien. ¿Qué más dice? Pero todo insecto alado que tenga 4 patas deberán de considerarlo repugnante. Ustedes pueden quedar impuros por lo siguiente. Todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. ¿Por qué dice hasta el anochecer? ¿Por qué el Señor diría que somos impuros hasta el anochecer? Porque se supone que cuando nosotros nos demos cuenta que hicimos mal, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos perdón, ¿verdad? Pedimos perdón, Señor, perdóname. Porque esto lo hice sin darme cuenta, por desconocimiento, quizás aún en rebeldía lo hice, perdóname. Y el Señor al día siguiente te hace limpio. Y es más, a veces sin querer, sin darte cuenta, o por la situación que se da, puedes coger el cadáver sin darte cuenta de algún animal que es impuro para el Señor. Y el Señor solo te dice, no te estoy condenando por esto, te puedo perdonar. Quedarás impuro en ese momento, pero luego te arrepientes y yo te perdono, dice el Señor. Amén. Dice, todo lo que él levante, alguno de estos insectos muertos, deberá lavar sus vestidos y quedarse impuro hasta el anochecer. Deberás de descontaminarte, dice el Señor, porque algo malo deben de tener estos animales cuando están muertos. Si tú tocas un cuervo que es carroñero, que coge cosas, que come cosas muertas, y lo ves muerto y lo coges, ¿te contaminará de alguna manera? Sí, ¿verdad? Te puede contaminar de alguna manera. Puede causar en ti alguna infección, puede causar. Por eso el Señor dice, mejor míralo como repugnante. Así ni te la acercas, ni lo miras, ni lo tocas. Repugnante. Amén. Repugnante, dice el Señor. Dice, y quedará impuro hasta el anochecer. Hasta donde vamos, nos desinfectamos, nos lavamos bien y el Señor nos limpia. ¿Ven? Pedimos perdón y el Señor nos limpia. Todo animal cuya pezuña no es tendida ni rumee deberán considerarlo impuro. Todo el que los toque se quedará impuro. De todos los animales que andan en 4 patas deberán considerar impuro a todo el que ande sobre sus garras. ¿Se pueden comer un león? No, ¿verdad? Aquí dice, porque anda en sus garras. ¿Se pueden comer una pantera, un puma, un tigre? No, ¿verdad? Es un poco difícil decir, me voy a cazar un tigre para hacer la cena esta noche. Es un poco difícil, ¿no? Antes el tigre te caza a ti y te come muy sabrosamente. Y el tigre te come muy sabrosamente. No, no se puede hacer eso. Ningún animal que ande sobre sus garras se puede comer. Ahora, les pregunto, ¿los perros se pueden comer? No, ¿verdad? Porque ellos también andan sobre sus garritas y no se han dado cuenta. Es un animal que no se puede comer, pero hay algunos países que los consideran sabrosos y se los comen. Algunas culturas que los consideran sabrosos, como el gato también, como el gato. Pero es un animal que camina sobre sus garritas. ¿Se puede comer el gato o no se puede comer el gato? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si el gato que te estás comiendo... Pero aquí en mi tierra sí lo comen. Sí, ya ves, ahí hay culturas que son así. ¿Qué pasa si el gatito que estás comiendo te se ha comido una ratita hace un momento? Ah, ¿verdad? Es que a veces es Sí, necesario. es por falta de conocimiento. Es por falta de conocimiento. Totalmente de acuerdo, hermano. Es por falta de conocimiento. Por eso el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Solo perece porque no conoce lo que el Señor establece. Nada más por eso, dice el Señor. Porque yo considero, dice el Padre, que si conocieran todo lo que yo establezco
y tendrían temor a mí, no lo harían, no lo comerían. Pero el Señor dice que eso es impuro, que eso es repugnante. Dice, todo el que ande sobre sus garras, todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. ¿Quién es el que toca sus cadáveres de estos animales que son impuros? Los que lo cocinan, los que lo matan para cocinarlo, para comerlo. Ellos son los que tocan los cadáveres impuros. Amén. Ellos son los que se consideran impuros para el Señor. Porque hacen esto una práctica y lo normalizan con la sociedad, con su nación, con las costumbres, con las creencias, lo normalizan. Por eso el Señor dice que quedará impuro aquel que lo toque, que toque el cadáver, o sea, que cocine esas cosas. Amén. Dice, todo el que levante sus cadáveres deberá lavarse sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. Deberán considerar los animales impuros. De los animales que se arrastran sobre la tierra, deberán considerar impuros a los siguientes: la comadreja, el ratón, toda clase de ranas, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Miren lo que dice el Señor, lo pone detallado. O alguien dice, voy a comer un estofado de cocodrilo. No, ¿verdad? Dice, de entre los animales que se arrastran, a estos los deberán considerar impuros, a todos los que se han mencionado. Todo el que los toque cuando estos ya estén muertos se quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que caiga algo del cadáver de estos animales, ya sea un objeto de madera o un vestido o piel o saco o cualquier instrumento de trabajo, deberá enjuagarse y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, quedará limpio. Todo lo que utilices para cazar, para matar, para cocinar ese alimento, quedará impuro, dice el Señor. Quedará impuro. Entendámoslo, por favor. Quedará impuro. Y escuchen esto, me estoy extendiendo un poquito más allá para que ustedes lo puedan entender. Toda vasija de barro en la que caiga alguno de ellos, donde se prepare, quedará impuro. Lo mismo que todo lo que haya dentro de ella. O sea, si le echaste papita, cebollita, zanahorita, todo eso queda impuro. Todo se vuelve impuro a causa de ese animal que Dios te prohíbe comer. Dice, dentro de ella, y se tendrá que romper la vasija. Mira qué tan drástico es el Señor. Todo alimento sobre el que caiga el agua de tales vasijas quedará impura y toda bebida que haya en ella se quedará impura. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Todas esas cosas, y el Señor sigue diciendo más adelante y más adelante sigue hablando acerca de todo lo que se utiliza, que quedará impuro de todo lo que se utiliza, aún el horno que se utiliza para cocinarlo, aún la cocina que se usa para cocinar, queda impuro, dice el Señor. Queda impuro. Porque una cosa, dice el Padre, trae contaminación a todo, no solo a tu cuerpo. Está hablando de tus utensilios, está hablando de tu casa, está hablando de la familia, de la gente que lo come, está hablando de tu vida, está hablando de tu ropa, que aun cuando se mancha de sangre de esos animales que se matan para comer, aún tu ropa, tus vestidos quedan impuros. El Señor es así de claro y de drástico. ¿Por qué es así el Señor? Porque el Señor sabe lo que ha creado y sabe lo que es bueno para ti y para mí. Pone límites en nosotros. Porque el ser humano es dado a no tener límites y creer que todo le es bueno, que todo le edifica, que todo le hace bien, cuando no es así. ¿Quién va a saber más que el que creó todo en el cielo, en la tierra y en el mar? ¿Quién va a saber más que él? Nadie, ¿verdad? Por eso es que él establece claramente lo que se debe comer, lo que no se debe comer, lo que es impuro y lo que sí se puede comer y nos va a edificar. ¿Dónde empieza la controversia de Levíticos 11? ¿Ustedes se acuerdan del sueño que tuvo Pedro? ¿De esa visión que tuvo Pedro? ¿Se acuerdan de eso? Hechos 10. Vamos a Hechos 10 para recordarlo un poquito. Hechos 10. ¿Qué nos dice Hechos 10? Aquí es cuando empieza la controversia entre lo que el Señor manda
y lo que el ser humano dice que no es tanto así. Dice la palabra de Dios, Hechos 10:11, del 11 al 13. Y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había cada clase de cuadrúpedos, lo que acabamos de leer que no se come. Había toda clase de reptiles, que habíamos leído hace un momento que no se come, y aves. Dice, entonces oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Esto es lo que trae controversia. ¿Ok? Eso es lo que trae controversia. Dice, entonces oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, no, Señor. ¿Alguien de ustedes le diría, no, Señor, cuando el Señor les da una orden? No, ¿verdad? Por eso es la controversia. Porque si el Señor te ordena hacer algo, ¿tú lo haces o no lo haces? Lo haces, ¿verdad? Sea lo que sea. Aun cuando te diga, tráeme al primero de tus hijos. Aun cuando el Señor lo diga. Ya al segundo, porque yo soy la mayor, al segundo. Del segundo. Igual no lo harías, ¿verdad? Diría, o sea, estarías en una disyuntiva, Señor, ¿por qué? Pero si tú me lo has dado, ¿por qué ahora me lo pides? ¿O por qué me pides que te lo entregue? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? Pedro le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez, la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Amén. Miren, esta visión que tuvo Pedro la vio 3 veces. Y 3 veces le fue dicho que él matara, le había dicho, dice, levántate, mata y come, le había dicho el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo, y en esa visión que él veía, le dijo que debía de hacer esas cosas. Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido nada que sea común o impuro. En otras palabras le dijo, Señor, yo siempre te he obedecido y he hecho lo que tú estableciste. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que 3 veces se repitió eso y luego, dice, después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. La palabra de Dios dice que Pedro comió algo de eso. No, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Pedro se levantó, mató y comió. No, ¿verdad? Aun cuando Dios le ordenó en esta visión hacerlo, en esta visión le mandó hacerlo, él no lo hizo. Se mantuvo íntegro a lo que Dios había establecido en su palabra de lo que debía y no debía de comer. ¿Y qué pasó con esa visión? Dice que el lienzo fue recogido y subido a los cielos. Pedro no comió, ojo, Pedro no lo comió. Pedro lo vio y no obedeció a esa voz que le decía que mate y coma. ¿Ok? Porque esa visión que el Señor le había dado a él no se refería a que Pedro debía de comer un animal impuro, sino que se refería a que las cosas que él podía ver con sus ojos impuros, aun cuando él lo veía con sus ojos impuros, si Dios lo había santificado, si Dios lo había cambiado, él debía de aceptarlo. No lo podía llamar impuro a lo que Dios había transformado, a lo que Dios había hecho. Y acá es donde el Señor le muestra que no se trataba de la comida,
se trataba de la visión que el Señor le había dado. Se trataba de que él estaba hablando de las personas que creían y no creían en el Señor. Le dice, después de esto, inmediatamente que fue recogido y llevado inmediatamente al cielo, mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro estaba tratando de entender qué significaba esa visión que el Señor le había dado. Si significaba que era literal, que el Señor le había dicho que coma los animales impuros, o se trataba de otra cosa que le quería decir a través de esa visión. ¿Ok? Dice, llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo. ¿Quién le dijo? El Espíritu. ¿Quién le dijo, hermana Marcelina? El Espíritu le dijo. 3 hombres te buscan, le dijo el Espíritu. 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? El Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu le dijo a Pedro? Le dijo a Pedro, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Por qué le diría eso el Espíritu a Pedro? Porque los que estaban yendo a buscar a Pedro eran impuros, eran inconversos, eran gentiles que no conocían a Dios. Y un hijo de Dios, un judío, no podía tener amistad con un gentil, no podía andar con un gentil, no podía conversar con un gentil. Estaba mal, estaba prohibido, no se veía bien. Y es por eso que el Señor le mandó esa visión a Pedro. No se trataba de la comida en sí. Se trataba que el Señor le decía a él que todo lo que el Señor había santificado, o sea, si a un pecador Dios lo perdona, ¿tienes derecho a señalarlo? ¿Tienes derecho a condenarlo? ¿Tienes derecho a señalarle sus pecados pasados cuando Dios lo ha perdonado? Es lo que el Señor le estaba diciendo acá. No llames impuro a lo que yo he santificado, a lo que yo he perdonado, a lo que yo he hecho nuevo. No lo llames impuro. Por eso el Espíritu se le reveló para traerle ese entendimiento acerca de esa visión que tuvo. Amén. Y le dice, porque yo los he enviado, le dice el Espíritu. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire quiénes había llamado Cornelio. A todos los que no conocían a Dios. Si Pedro no hubiera tenido esa visión, él se hubiera rehusado a ir. Porque judíos y gentiles no se podían juntar. Judíos y gentiles no podían andar juntos. La ley judía lo decía, no se podía. No te podías mezclar con quien no amaba a Dios, con quien no era de Dios. Entonces dice, en cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió honor. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces le dijo, como ustedes saben, para un judío, escuchen bien esto, para un judío es muy repugnante. ¿A qué le llamaba Dios repugnante?
a los animales impuros. Es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Miren, ¿por qué se trataba la visión que él tenía? No se trataba del alimento. Se trataba de esto que el Señor le quería hablar. En el mundo vas a tener así, pero la gente, dice el Señor, las personas son más importantes que el alimento. Por eso yo quiero que tú aceptes lo que yo santifico, limpio y bendigo. Y le dijo, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. A nadie gente común o impura. ¿De quién se trataba? ¿Del alimento o de los seres humanos? De los seres humanos. Dice, no puedo tratar. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar, dijo Pedro. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. Porque si Dios no me hubiera mostrado esa visión, yo no hubiera podido entender que era Dios el que me mandaba a tratar con ustedes. Dice, pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? ¿Para qué gente que no conoce a Dios me ha hecho venir? Y le responden, Cornelio le dijo, hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. El Señor primero tenía que tratar con Pedro para que él entendiera hacia dónde Dios lo estaba llamando. Bastó que un justo se lo pidiera para que Dios mandara a alguien a ese lugar donde habían tanta gente que no conocía del Señor, tanta gente que era extranjera, tanta gente que era gentil, que no sabía de él. Luego dice, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea la nación que sea la nación que sea que lo conozca o no lo conozca, sea católico, sea mormón, sea testigo, sea cristiano, sea lo que sea, Dios no hace acepción. Lo que el Señor busca es un corazón con hambre y sed de Él. Es por eso que le presentó esa visión a Pedro. La Biblia nunca registra que Pedro hizo lo que se le mandó. No mató y comió eso, lo que era impuro. No mató y lo comió. Se quedó pensando, meditando en esa visión. Y luego el Espíritu le reveló a qué se refería con eso. Es como que cuando yo les conté el sueño que tuve, que estaba yo corriendo de las aguas que me seguían. Amén. Estaba corriendo de las aguas que me seguían. Y iba subiendo cada piso y las aguas me seguían. Si yo no le hubiera pedido a Dios que me ayudara a entender ese sueño, quizás hubiera tenido una visión distinta a lo que pensaba. Uy, casi me ahogo. Estaba corriendo una maratón. O estaba sabiendo quién era más rápido, el agua o yo. Hubiera tenido mil pensamientos. Pero cuando tú dispones tu corazón y le pides a Dios que te lo enseñe, que te haga entender, el Espíritu te trae revelación. Y eso fue lo que trajo a la vida de Pedro. Le reveló lo que realmente quería que haga. Dice entonces, y lo que Pedro hizo con ellos fue que él fue a ese lugar a bautizarlos en el Espíritu.
fue a bautizarlos. Dice, entonces Pedro dijo, 47, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en aguas estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Hay algún impedimento? Y dijo, y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran con ellos unos días. Esa era la misión. Llegar a esos gentiles, darles a conocer al Señor y que Él pueda bautizarlos. Amén. Esa era la visión de Pedro. Para eso era la finalidad. A veces nosotros, eso es lo que ha creado mucha controversia entre los hijos de Dios. Ha creado mucha confusión. Vamos de nuevo a Levíticos 11 para ver lo que el Señor dice cuando acaba con este versículo de Levíticos 11. Dice, del 44 al 47, dice la palabra de Dios, yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Levíticos 11 del 44 al 47. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser vivo que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra por la tierra, para establecer la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Dios te está diciendo que todo esto te ha explicado para que te quede totalmente claro lo que puedes comer y lo que no puedes comer. ¿Qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer? Hermana Ceci, pero en el Nuevo Testamento dicen muchas cosas. O sea, hablan de la comida. Mateo 15, 11. ¿Qué nos dice acerca de Mateo 15? ¿Qué nos dice Mateo 15, 11 de la comida? Mateo 15, 11. Nos dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Entonces sus discípulos, 12, entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Él les respondió, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. 15, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Mira, le dice, explícanos esta parábola. Porque Pedro tampoco lo entendía. Porque Pedro tampoco entendía que lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía de la boca. Hermana Ceci, ¿con esto quiere decir que podemos comer de todo? No. Porque lo que a Jesús le importaba era la vida espiritual. Tú puedes comer ahora un animal impuro, que puede causar una infección y todo, y te la puedes tratar y se pasa, ¿ok? Se pasa la infección. Pero ¿qué pasa si tienes un corazón contaminado? Puedes perder hasta tu salvación. Puedes andar en pecado siempre y puedes arruinar relaciones. Puedes arruinar la relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia, vivir amargado, secar tus huesos, causar 1001 enfermedad. Por eso es que para Jesús era más importante esto. Y les dijo, Jesús le dijo, ¿tampoco ustedes han podido entenderlo? ¿Tampoco ustedes han entendido lo que yo les he hablado? Dijo Jesús. Entonces dijo, ¿no entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Miren,
no han entendido que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego a la letrina. Tú puedes comer algo inmundo. Puedes comer algo inmundo. Algo que el Señor no aprueba. Pero eso se va a tu vientre y luego se va al baño. Quiere decir que salió de tu cuerpo. ¿Ok? Quiere decir que salió de tu cuerpo. Pero lo que sale de la boca, sale del corazón. Y si esto es lo que contamina al hombre. Porque si en tu corazón hay odio, resentimiento, amargura, tu boca va a hablar de eso. Y te va a contaminar de tal manera que el odio, el resentimiento y la amargura te puede llevar a cometer otros pecados. Asesinato, adulterio, ofensa, maldición y 1000 de otras cosas más. Por eso que Jesús decía que lo que salía de tu boca era lo más importante. Con esto no estaba dando carta libre a que tú comieras lo que quisieras. No, no te estaba dando carta libre. ¿Qué dice el Señor? Aquel que coma este animal impuro, inmundo, ¿qué va a pasar? Será contaminado toda la noche. ¿Por qué toda la noche? Porque después de haber pasado por tu boca, bajaba a la barriga y después se iba ¿a dónde? A la letrina. Y en ese tiempo, tú hablabas al Señor y le pedías perdón. Le orabas al Señor y le pedías, perdóname, Señor, por haber hecho, sabiendo o no sabiendo, lo hice. Perdóname. Amén. Entonces, no transgiversemos las cosas del Señor. Y para que quede más claro todavía, Mateo 5 del 17 al 19, para que quede más claro todavía. Mateo 5 del 17 al 19. Dice la palabra de Dios, Jesús y la ley. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley. ¿Quién estableció la ley? El Señor. Para abolir la ley o los profetas. ¿Quién le hablaba a los profetas? ¿Quién le hablaba a los profetas? ¿Quién le habló a Moisés y a Aarón? Uy, creo que se han ido todos. A ver, ¿quién fue el que le habló a Moisés y a Aarón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Fue Dios. Amén. Fue Dios. Dice, por eso, amén. Fue Dios. ¿Qué dice Jesús? Dice, no piensen ustedes que he venido yo, o sea, dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley, dice, no he venido a abolir la ley o a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los que hablaban de parte de ¿quién? De Dios. Amén. A ver, yo quiero que esto quede claro, creo que estamos un poco distraídas. Cuando Jesús habla y les habla acerca de la ley, les dice, no piensen que yo, Nuevo Testamento, que yo he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para cambiar, para desacreditar, para anular lo que la ley de Dios dice y lo que los profetas han dicho. No he venido a eso. Dice, no he venido a abolir, sino para cumplir. Para hacer cumplir lo que Dios y los profetas habían dicho. ¿Qué dijo Isaías? Y vendrá alguien que se llamará Emmanuel, y toda rodilla se doblará ante él. Él vino a cumplir eso. Jesús fue ese enviado y lo vino a cumplir. No ha venido a abolir la ley, que todo lo que Dios estableció, Él no lo ha venido a cambiar. Él no lo ha venido a desacreditar. Él no lo ha venido a que quede sin efecto. No. Dice, porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe,
será considerado grande en el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿El Nuevo Testamento borra lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque hay cosas que el Señor lo estableció para ese tiempo y hay cosas que Dios lo estableció para siempre, para la eternidad, para toda la vida. Y no va a haber nadie que lo cambie. El Señor dice que no habrá nadie, Dice, porque de cierto les digo que mientras existe el cielo y la tierra, no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley. No pasará. ¿Entienden? Se cumplirá. Se estableció y así será mientras que existe el cielo y la tierra, dice la palabra. No hay nadie, no hay nada que se cambie. Porque el Señor así lo estableció. Porque el Señor así lo hizo. Cuando habla de animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer, recuérdenlo, Dios lo hizo por nuestro bien, porque cada uno de los animales tiene una función. ¿Por qué oramos para bendecir los alimentos, hermana Ceci? O sea que no tienen, por las puras oramos, porque igual no podemos comer esto, no podemos comer lo otro, no podemos comer lo de aquí o lo de allá. Yo les digo para qué oramos por los alimentos. Número 1, oramos para darle las gracias a Dios que pone un alimento en nuestra mesa. Oramos para eso. Y cuando oramos para santificarlo, oramos porque detrás de esa vaquita, ese torito que sí está permitido comer y de animales que sí están permitidos comer, pueden haber personas que no tengan la misma fe, convicción y crean en el mismo Dios que tú, y esos animales, para que según sus culturas, según sus pensamientos, se multipliquen, pueden haber sido ofrendados a otros dioses. Los animales que sí te están permitidos comer, esas personas pudieron haberlo ofrendado a otros dioses. Quizás pudieron haber rendido culto a otros dioses. Quizás pudieron haber dicho, Señor Pepito, Juancito, multiplícame esto y yo te adoraré, te daré ofrenda y todo. Y nunca se dirigieron a tu Dios, al Dios en el que tú y yo creemos. Entonces vinieron contaminados a tu mesa. Y ahí es cuando tu oración quebranta todo lo que ellos hicieron con esos animales que estaban permitidos que tú y yo comamos. Los santificamos en el Señor. El Señor dice, animales que han estado ofrendados a otros ídolos, que tú los comas, tú los santificas. Ahora, le das gracias al Señor, los santificas, cómetelo tranquilamente, disfrútalo. Porque son animales que están permitidos por el Señor y son animales que con tu oración quebrantaste todo ofrecimiento de ellos a otros dioses. Amén. Entendimos por qué es la importancia del orar por los alimentos. No vas a orar para santificar un animal que va en contra de lo que Dios ha establecido que no se debe comer. No es para orar por eso. Cuando tú oras por los alimentos, estás orando para que Dios quebrante, rompa, destruya, deshaga todo ofrecimiento a otros ídolos de esos animales que están en tu vida. ¿Ven? Es lo que nosotros debemos de orar y entender. Hay mucha controversia y mucha confusión. Sí, el enemigo es así. Le gusta confundir al pueblo de Dios cuando no están parados en la brecha, cuando no son firmes en lo que Dios establece. Así es que nosotros debemos de entender lo que Dios establece y debemos de someternos a lo que Dios dice, a lo que Dios nos manda, a lo que Dios quiere. Si ustedes indagan un poquito más acerca de cada animal que Dios prohibió, te vas a dar cuenta que trae algo que no es bueno para tu cuerpo y para tu salud. Te vas a dar cuenta que no es bueno. Si tú indagas un poquito más, porque ahora la ciencia ha avanzado mucho, y Dios a través de la ciencia evidencia mucho de lo que Él hace, porque está buscando que gente crea en el Señor. Amén. Dice que los científicos, Dios le dio el don del conocimiento y la revelación de eso oculto que Dios tenía. O sea, no es que ellos nacieron así súper genios porque sí, ¿no?
Es porque a Dios le plació que ellos sean así para que den a conocer ciertos secretos, ciertas cosas que el Señor lo mantenía tan oculto. Como por ejemplo el secreto de la nieve, que cuando Dios le habló a Job. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? Ni aún el secreto de la nieve conoces, le dijo. ¿Y sabe cuál era el secreto de la nieve? Les cuento. Que cada copo de nieve, cada copito de nieve que cae, cada escarcha de nieve que cae en este mundo, en este planeta, tiene una figura especial que Dios ha tallado y que se puede ver microscópicamente. Cuando tú pones un copo de nieve a través del microscopio, ves que ese copo de nieve tiene una figura tallada. Y esas figuras son todas aquellas que cuando tú pones en Google, pones imágenes de la nieve, de figuras de la nieve, y te salen esas figuras que son medias rombo, medias... esas figuras, pues, ¿no? Que no sé cómo explicarles ahorita para que ustedes lo puedan entender, pero ustedes ponen ahí, y esos son los secretos de la nieve, que el Señor luego les ha dado a conocer a la ciencia, para que la ciencia se dé cuenta que hay un ser supremo, que ha tenido cuidado, que ha sido tan detallista en cada cosa que ha creado. ¿Y eso cuándo lo habló el Señor? En el tiempo de Job. A Job le dijo, tú ni siquiera conoces los secretos de la nieve. Y recién el Señor los ha dado a conocer en estos tiempos. Porque el Señor es así, es bueno. Y en todo vamos a ver su sello, vamos a ver su grandeza, su poderío. Y es por eso de que cada cosa el Señor lo revela a su tiempo. Cada cosa el Señor va dándoles el conocimiento. A cada cosa el Señor nos va enseñando y nos va dando a conocer aún más para que nosotros podamos ser cada día hijos agradables a Él. Amén. Si hay algo que comiste a lo largo de tu vida que a Dios no le agrada, que Dios lo había prohibido, oremos y pidámosle al Señor que nos perdone. Oremos y pidámosle al Señor que nos perdone. Y el Señor nos limpiará de toda iniquidad. El Señor sabe que cuando desconocemos de ciertas cosas y pecamos con respecto a eso, el Señor es misericordioso y bondadoso y nos perdona porque Él sabe la intención de nuestro corazón. Amén. Él sabe lo que en nuestro corazón hay. Por eso es que Él nos perdona. Amén. Espero que esta palabra que hoy hemos aprendido a través del Espíritu del Señor, haya quedado clara para nosotros, haya quedado bien establecida en nosotros y podamos compartir a quien no lo conoce. Amén. Porque esto de los animales impuros y limpios, entendamos, el motivo principal de Dios no es limitarte a comer lo que ha creado, es entender que Dios creó cada cosa con una finalidad. Hay cosas que tú y yo podemos comer porque no te van a hacer daño, y te van a alimentar y te van a nutrir. Y hay otras cosas que Dios las creó con otra finalidad, que te pueden contaminar, que te pueden enfermar, que te pueden debilitar, que pueden causar muchas cosas en ti. Amén. Entendamos cuál es el concepto en sí de lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. No es prohibir por prohibir, es porque Dios te ama tanto, que te cuida, aún en lo que comes. Amén. Aún en lo que comes el Señor te cuida, porque te quiere ver bien, o nos quiere ver bien a ti y a mí. ¿Ven? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que esta palabra haya quedado grabada no solo en su mente, en su corazón, sino que también sean hacedoras de ella para la gloria de Dios. Nos vemos el próximo martes. Tengan un bendecido fin de semana, tengan una bendecida inicio de semana, y que Dios sea guardando sus vidas de cada una de ustedes. Amén. Bendiciones, que estén bien. Cuídense.